Bueno, he escuchado que la manera de colonizar fue diferente porque, por ejemplo, en Estados Unidos no se mezclaron tanto, de hecho exterminaron a todos casi, como en Latinoamérica, porque era como una responsabilidad divina casi, como, no, esta persona, pues lo que vamos a hacer es mejorar la raza. Entonces lo que buscaran era mezclarse para, como en teoría, blanquearnos un poco más. Ah, eso era Y el objetivo de los españoles. sí, pero, o sea, era una responsabilidad, o sea, como de Dios, que Wow. Dios les había dado la Yo no sabía que responsabilidad de ahí venía el término, porque el de término se lo mejorar usa la en raza. Latinoamérica. Sí, y es como es algo súper retorcido que tenemos como dentro de la cultura, pero que está inspirado, o sea, en algo que es verdad, que ellos decían, no, es que eso, y es entre más blanco mejor, y entre más blanco pues, y no solo es en Ecuador, sino en muchas partes, muchos países que se piensa eso, que entre más blanco puedas salir, vas a tener más privilegios, que es verdad, que socialmente entre más blanco seas, vas a tener más privilegios, pero es Bueno, como en la muy actualidad fuerte el no. concepto. Aquí al menos es complicado, o sea, aquí si eres latino más oscuro, el guardia de seguridad te piensa seguir en la tienda, si eres latino más blanco, pues Claro. no. Entonces Eso sí me es muy pasa un poco, fuerte. creo que en Alemania, ¿sabes? Pero Que te usualmente no, sigan o que no te usualmente, sigan. no, 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 que sí me viene un poco raro, pero usualmente los guardias son extranjeros, o sea, guardias alemanes no me prestan atención, pero los extranjeros es como que piensan, yo qué sé, qué pensarán, pero me pasa un par de veces nomás, no me pasó más, honestamente. Es muy fuerte. Um, Y no me acuerdo qué iba a decir. Eh, mejor yo sigue. digo bueno, o sea, que los estadounidenses, bueno, los británicos en esa época no tenían esa idea de vamos a mejorar la raza, sino que vamos a exterminarlos Ah, completamente. sí, ya lo recuerdo. Era con mi amiga de Bilbao justo. Ella me estaba comentando porque ella ha hecho mucha investigación de este tema de como de las razas en Latinoamérica, de las razas de las etnias. Y me decía que en la época de la colonia, si eras negro o indígena, tenías que pagar impuestos extras por ser negro o indígena. Por Entonces, ser indígena sabían, por ser negro no sabía. las personas a propósito tenían que hacer un procedimiento burocrático para probar que eran blancos, como, sí, mira, ya llevo tantas generaciones con esta mezcla, tengo este color tal, sí, y entonces le decías, te quiero probar que soy blanco, pero era por un beneficio económico, o sea, era un sistema tan enfermo que literalmente estoy tratando de desvincularme de mi propia identidad porque me beneficio económicamente, es que es muy fuerte. Wow, o sea, claro, claro, no es simplemente es cultural, es económico. Tiene sentido que sea tan profundo y que algo todavía se quede. Sí. Y ¿sabes qué me parece interesante? Que me parece súper interesante esto de... yo creo que la gente no se da cuenta, pero claro, la gente piensa, bueno, soy mestizo, ¿no? Porque yo soy mestizo y la mayoría de gente en Ecuador son mestizas. Todo. Creo que es un 7% de indigenismo en Ecuador. Em, en Bolivia es mayor el porcentaje, en Perú también, pero en Ecuador es 7%. Pero la gente no creo que se da cuenta que mestizo no significa eres mitad blanco, mitad indígena. La mayoría de ecuatorianos son mayoritariamente indígenas. Se nota en el rostro, en la cara. O sea, yo me di cuenta cuando fui a España. O sea, la gente que es indígena se nota. O sea, la yo creo que, claro, como no has vivido en otro país, no te das cuenta que si tienes un poco la tez más blanca, no significa que eres europeo. Simplemente Total. había diferentes colores de piel en los indígenas también. O sea, los atabaneños tienen la piel tez mucho más blanca. O sea, eso no significa que eres español o eres europeo. Y la gente creo O que eres más no se da blanco, cuenta de sí. eso de ahí. Porque yo fui a Es muy Otavalo y decían, fuerte. digo, yo fui a Otavalo y ellos me decían, ah, sí, los de Ibarra. Yo decía, mi papá es de Ibarra. Sí, los de Ibarra, ellos son oscuros, me dicen. Porque ellos también son conscientes de que hay diferentes tonalidades de piel. Pero claro, se lo ve al indígena como completamente oscuro y ese es es solo una masa. Pero hay diferentes, o sea, hay diferencias no solo de piel, también hay diferencias de tez, de rostros, los costeños tienen un rostro diferente a los personas de los Andes, la sierra.
Y hay Y una del diversidad. oriente, que Sí, hay una diversidad bastante amplia, pero todo se ha vuelto una sola cosa, ok, o si no eres blanco, o eres blanco o eres indígena, y claro, no hay, la diversidad se ha perdido en ese sentido. como que siento que necesitamos conciliar mucho nuestra identidad en Ecuador, como que hay conflicto, hay mucho conflicto, o sea, hay mucho conflicto por cómo sea el color de tu piel, hay mucho conflicto en cuáles son tus rasgos físicos, hay mucho, o sea, hay, es un problema, entonces como que al final tenemos que amigarnos mucho con soy mestizo, soy indígena y abrazar eso, porque yo creo que hay como una hipocresía rara, como sí, Ecuador, Ecuador, me apasiona mi patria, lo que sea, pero luego no me quiero vincular con lo que es parte de mi cultura, no quiero que se me vincule de, por ejemplo, hay como muchas palabras para discriminar a la gente, en plan cholo, longo, que es como ¿por qué tiene que tener un contexto negativo ser más indígena? No debería ser Claro. negativo ser más... Es que es muy fuerte, entonces como que necesitamos conciliar esa parte de nuestra identidad y abrazar y aceptar que somos indígenas también. Ah. Eso yo le comentaba bueno, a amigos europeos y ellos se sorprenden porque no entienden. Porque claro, los europeos, por lo menos los alemanes, para ellos la parte indígena es súper interesante, es rica, es culturalmente rica. No sé cómo es España, pero por lo menos mis amigos de Portugal están muy interesados en cultura latina, pero están interesados por la parte indígena, no están interesados por la parte que es blanca. Eh, y claro, pues no, pero en Latinoamérica, mientras más blanco culturalmente y visualmente seas, es más positivo, porque es como que todavía se tiene esa noción negativa de que lo indígena es inferior, es menos culto, menos inteligente. Eh, pero también, claro, ese es mi objetivo con el podcast, ¿no? Yo trato de tratar de investigar la profundidad de la cultura indígena, porque hay una profundidad que no se les quiere hablar por diversos motivos, ¿no? Yo, yo estuve leyendo un libro de un escritor finlandés, y claro, siempre tienen que ser los extranjeros los que encuentran el valor en la cultura latinoamericana. Solamente es más difícil que una persona aquí quiera encontrar el valor, en una persona, perdón, en Latinoamérica quiera encontrar el valor en la cultura latina, porque y yo al ver la entrevista con este autor me di cuenta por qué también. Él decía que estaba investigando eh, los descendientes de los caciques incas en Cusco. Y él se fue a los archivos de la iglesia para encontrar los descendientes en la actualidad. Y los encontró en Cusco. Y que vivían en las mismas zonas, en las mismas casas donde vivían los caciques en el pasado. No solo eso, sino que también están siendo elegidos en la actualidad alcaldes en Cusco. Entonces es como que se ha mantenido un poco este linaje. Y claro, han pasado desapercibidos. Pero él comentaba que mientras estaba investigando para este libro, había personas que le escribían, o por lo menos, no sé si fueron varias personas, pero al menos una persona le escribió un mail y le dijo que no siga investigando sobre los indios, porque después se van a creer que son más importantes de lo que son. Y era una persona de Perú. Entonces, Sí. entonces eso es como, es normal, ¿no? Y es algo para mí un poco complejo, porque yo si no hubiera salido de Ecuador no me hubiera fijado en esto de aquí tan profundamente. Tú lo sabes, pero, o sea, uno vive ahí y quizás no se da cuenta, por eso es normal. No, a uno le choca, pero no termina de entender, porque, o sea, no termina de darse cuenta, es como, no digas eso, o sea, no utilices insultos raciales así. O sea, me parece mal, pero no termina de entender que es porque está peleado la propia identidad con aceptar que es parte de esto, porque es, o sea, es como que es verdad que al poder explorar de fuera, poder observar de fuera, sí que nos suena mucho más y terminamos entendiendo todo esto. Yo honestamente nunca quizás es porque sabes que es interesante, porque Guayaquil por lo menos la gente no se da cuenta, o sea, siempre consideran que los indígenas son las personas que son de la sierra. Y yo creo que no se dan cuenta que ellos son otro tipo de indígenas, pero que son de la costa. Porque ellos, creo que en Guayaquil por lo menos se relaciona el indígena
como esta persona que usa este poncho, usa sombrero. Pero claro, en la costa habían otros tipos de indígenas, los Huancavilca, Panteño Huancavilca, que se opusieron a los incas también y que al final nunca fueron bien conquistados, pero por lo menos no sé si en toda la costa, pero por lo menos en Guayaquil, claro, burlarse si tú te burlas a alguien de otra ciudad, no sea tan mal como si te burlas a alguien de tu propia ciudad. Eh, y yo por lo menos no lo percibía tan evidentemente como cuando vine a Alemania y me di cuenta, ok, todos somos indígenas, o sea, ¿por qué los guayaquileños creen que son más blancos de lo que son? Y quizás sí tienen una tez más blanca, pero quizás la tez más blanca es simplemente porque el, o sea, la raza de la gente huancavile que quizás era un poco más blanca, y quién sabe por qué, o no sé, o quién sabe si la tez es diferente y simplemente es por eso que la gente Y piensa eso. además, no es una tez blanca en general, o sea, si te vas siempre a, o sea, que también está ubicada usualmente en círculos más sociales más de más arriba, la gente más blanca, y si te vas a círculos sociales de más abajo, casi en todo el país, como que tienes gente más oscura. Bueno, en los montubios hay mucho de todo, de mezclado. Eh, hay tez bastante blanca en los montubios, por lo menos en Manabí, sí, Gente de estamos ojos mezclados. Entonces, verdes, sí, sí, hay una mezcla un poco interesante ahí. Y yo, de hecho, me puse a investigar un poco sobre los montubios. Uno de estos escritores olvidé el nombre específicamente del escritor, le dio esta denominación a los montubios, porque antes eso simplemente eran gente de la costa, ¿no? Y los separó de toda la gente de la costa, porque claro, no todo el mundo es montuyo. tienen un estilo de vida, tienen una cultura distinta a todo. Sí, sí, tienen, bueno, la paja toquilla también es parte de su cultura, pero claro, creo que era cultura indígena anterior. Si te gustó este episodio, no te olvides de suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo.